Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos en un estudio más de este libro de los Hechos, que ya estamos en el penúltimo capítulo, capítulo 27 de este libro de los Hechos, que el día de hoy vamos a terminarlo completamente este capítulo. Como lo hemos dicho, a partir del capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26. De alguna manera se convierte el libro de los Hechos en una serie de eventos más narrativos. Únicamente nos hemos detenido en algo que nos pueda aportar más para poder entender lo que está sucediendo en el tiempo en el que se está desarrollando, quiénes intervienen, por qué intervienen, cuál es la trascendencia en los otros escritos bíblicos del Nuevo Testamento y cómo hay referencia a aquello que acontece y sucede en estos tiempos. La semana pasada terminamos el capítulo 26, donde Pablo se presenta ante Agripa y hay una resolución final que es enviar a Pablo hacia Roma. Vamos a comenzar en esta tarde y démosle gracias al Señor para que podamos avanzar. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, y bendigo tu santo nombre. Y te pido, Señor, que seas tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y te bendigo. Amén, Dios, y amén. Amén. Bien, pues como lo comentaba, ya en las próximas 2 semanas estaremos terminando el capítulo 28, que ya nada más son 31 versículos. Este capítulo 27 son 44 versículos. El capítulo 28 lo dividimos en 3 partes, pero vamos a compartirlo en 2 sesiones. Entonces, en este mes de abril vamos a estar terminando este estudio del libro de los Hechos, que aproximadamente llevamos 3 años y medio estudiándolo. Y nuevamente reiteramos, no es hacer un mensaje de cada uno de los textos del libro de los Hechos y hacer una alegoría de los textos, sino tratamos de entender propiamente el contexto histórico en el cual se está desarrollando el texto bíblico, qué personajes implica, los tiempos. Lo que sí nos detuvimos un momento era para ver las implicaciones en el sentido práctico, en el desarrollo de la propia doctrina de la iglesia, cómo la iglesia iba creciendo, la revelación iba siendo progresiva, y algunas situaciones que acontecían en el capítulo 1, vemos que no se repiten cuando termina el capítulo 28. Y esto nos lleva, hermanos, a comprender y entender en la propia escritura que de alguna manera el Señor va mostrando los eventos que se van desarrollando en este libro de los Hechos. Por eso decidimos, hermanos, estar leyendo versículo a versículo y reiteramos, si no vienes de una manera exhaustiva, metiéndonos al lenguaje original y ese tipo de situaciones, pues sí tratamos de detenernos en algunas cuestiones que creemos que puedan aportarnos algo. Y ya con ello, hermanos, si has seguido estos estudios, puedes tener una visión más amplia, al menos de los primeros 70 años de la iglesia. Lo que nos puede ampliar es la visión que se tiene en el libro, en la carta a los hebreos, lo que escribe Santiago, lo que escribe Juan, y cómo viene a completarse todo el Nuevo Testamento, ¿no? Con la última visión que escribe Juan en el Apocalipsis, el libro de la Revelación, y también el Evangelio según San Juan. Entonces, hermanos, es lo que queríamos, tener una visión más amplia de lo que es el Nuevo Testamento y con ello también evitar confusiones y algunos errores doctrinales que en algún tiempo, hermanos, se habían estado haciendo y se habían estado repitiendo. Entonces, por eso consideramos poner más atención y creo que esto nos ha llevado a estudiar, por ejemplo, ya estudiamos la carta a los Efesios, la primera y la segunda carta a Timoteo, que lo hemos estado haciendo. Efesios lo estudiamos en días domingos, la primera y segunda de Timoteo lo estudiamos en días miércoles. Tito, casi lo abarcamos los 3 capítulos. Y ahora estamos estudiando la primera carta a los Corintios del capítulo 12 al capítulo 14. Y creo que, hermanos, ha sido de grande bendición y edificación
y al menos nuevamente lo reitero y lo confieso para mí, ha sido de gran bendición, hermanos, para mi vida el estar estudiando este libro de los Hechos y las cartas que también hemos estado tratando de complementar, de cómo las cartas se van incluyendo y adheriendo a esta narrativa del libro de los Hechos. Aquí, cuando termina el capítulo 28, lo que se piensa es que después de ese periodo se escribe la carta a los Efesios, se escribe la carta a Filemón, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, la primera y la segunda de Timoteo. Entonces nos falta la mitad de las cartas, la otra mitad Pablo la escribe durante sus viajes misioneros. Entonces eso nos lleva a completar, hermanos, una visión más amplia de lo que es el desarrollo ministerial de Pablo, de Pedro, de Timoteo, de Silas, de Lucas, inclusive que se involucra bastante en la narrativa del libro de los Hechos. Y que esto, hermanos, lo reitero, nos lleva a tener una visión más amplia y poder estudiar más ampliamente la escritura y la palabra del Señor. Y esto nos ayuda, hermanos, para poder entender aún más los mensajes. Entonces, el propósito con el cual estuvimos estudiando el libro de los Hechos es tener una comprensión más clara del desarrollo de la iglesia y poder comprender los tiempos y algunas circunstancias que se estaban dando. Algunas cuestiones eran circunstanciales e irrepetibles y nos lleva a una comprensión más clara, hermanos, del Evangelio del Señor. Entonces, hermanos, por eso se tomó la decisión de estar estudiando el libro de los Hechos. Vamos a comenzar pues en esta tarde. El capítulo 27 termina en el versículo, perdón, 26, en el capítulo 26, versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Vamos a compartir, como siempre, nuestra pantalla y vamos a ir leyendo el texto. Entonces, cuando se decidió, ¿quién decidió? Festo, que era el que tenía bajo su custodia a Pablo, y con los elementos de ese juicio informal o para tener más datos y que Festo pudiera escribir una carta, se buscó el tiempo para que se enviara a Pablo a Roma. Iba a ser un camino muy tardado, si se enviaba por tierra tendrían que rodear toda la zona de las Galacias, de Asia Menor, atravesando hacia la parte de Macedonia. Vamos a ver aquí este mapa. Bien, si se hiciera por tierra, tendría que rodear toda esta parte de aquí, llegar a la parte de Galacia, Asia Menor, quizás cruzar por aquí, la parte de Macedonia, cruzar este pequeño estrecho y llegar a Roma. Entonces decide que se envíe por barco, pero por barco no era labor sencilla, ya que se tenía que buscar el tiempo y la disponibilidad de un espacio y además juntar un grupo de prisioneros para que fueran junto con Pablo con esa labor de ser presentados en Roma. Entonces tenían que esperar el tiempo y de alguna manera es algo que pudiera tardar. También era una manera de ir en barco, sería más difícil que Pablo pudiera escapar en ese pensamiento. Entonces vamos a ir leyendo la narrativa. Si vemos aquí, es esta narrativa, aquí vemos los primeros 10 versículos hasta esta parte, hasta esta donde dice la isla de Creta, donde Pablo les pide que no partan, aquí vienen de Fenicia, vamos a ver que ahí tenemos otro mapa, ¿sí? Fenicia, ¿sí? Buenos Puertos, ¿sí?
aquí está Creta, que es parte de esto donde está Fenicia y este lugar. Y aquí esta pequeña curva que se hacía hacia acá es movido por los vientos de Euriclidón, ¿no? Esos vientos huracanados, vientos fuertes que fueron arrastrados hasta esta zona y después pudieron retomar. Y aquí es precisamente en la isla de Malta donde encallan y de ahí tienen que esperar 3 meses, que se piensa que es en noviembre, diciembre y enero, y en febrero salir de esta zona y partir hacia hasta este lugar y llegar hacia Roma. Entonces, hermanos, fue un periodo largo y vamos a ir en la propia narrativa leyendo para que podamos ir comprendiendo esta salida que tiene Pablo aquí de Cesarea hacia Tiro y va avanzando hacia llegar a Creta y de ahí tienen el problema de la navegación y en Malta es donde el barco es casi plenamente destruido, pero la navegación se salva de las 276 personas que iban en esa embarcación, esa nave alejandrina, llegan todos a salvo a ese lugar, siendo parte de la promesa del Señor. Entonces vamos a ir leyendo, solamente hay 2 partes donde tendríamos que detenernos, creo que deberíamos de detenernos, 2 partes en el sentido donde a veces se ha dado una interpretación equivocada o muy mística en cuanto a lo que está aconteciendo en esta narración que hace Lucas. Entonces vamos nuevamente al texto, el cual quisiera seguir leyendo. Dice entonces, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Julio viene a tomar una parte importante porque lo encontramos hasta el capítulo 28, donde él entrega a Pablo a Roma. Entonces, este hombre parece que también le toma cierto afecto a Pablo y le permite ciertas libertades a Pablo para que pueda llevar ese viaje, si bien no en libertad, sí con ciertas comodidades o facilidades y en el que en algún momento lo ignora, hay un momento que sí toma en cuenta su consejo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos, ¿sí? De Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco y Macedonio de Tesalónica. Aquí es muy importante porque Lucas está narrando en la primera persona del plural. Entonces, lo que podemos deducir es que Lucas iba juntamente con ellos, también Aristarco, iba Aristarco y Lucas, ¿sí? Que de alguna manera pagaron sus viáticos para ir y acompañando a Pablo. Y Lucas hace una descripción muy certera y lo vamos a ir conociendo a través del texto. Entonces, él toma esta narrativa en la primera persona del plural, en el nosotros, se involucra en la narración, y hay momentos como que se retira y a lo lejos sigue hablando de lo que está haciendo Pablo o de lo que comparte, de las actitudes, de las palabras que tiene, retrayéndose un poco, hablando de la tercera persona del plural, él, Pablo, ¿no? Entonces, está en ese juego toda esta narrativa, la tercera persona del singular, perdón, y la primera persona del plural. ¿Sí? Entonces, es esta narrativa. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. De él ya lo habíamos comentado, cómo lo acompaña a Pablo, y que parece que no se separa desde el capítulo 19, 20, donde va con la labor de llegar a Jerusalén. Entonces llegan hasta esta zona, dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, aquí decíamos, tenía ciertas consideraciones con Pablo,
tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí el texto no nos dice más si a los amigos que van con él, siendo Lucas o Aristarco, o bien al llegar a esta parte donde están aquí en esa parte de Asia Menor, ¿sí? Se les permitió que con la iglesia que estaba ahí cercana se pudieran reunir y ser atendidos por ellos. Bien, dice, haciendo la vela desde allí navegamos Sotavento de Chipre. Aquí es muy importante, hermanos, porque hay algunas palabras que tuve que consultar en un diccionario, que es el sotavento, ¿no? El sotavento es el costado, en ese sentido, de la embarcación, opuesto a la parte de donde viene el viento. O sea que si de este lado viene el viento, así, el sotavento es este. ¿Sí? Pero aquí se está hablando de la isla. Entonces es la parte, pensando en la isla, en una isla que está en el centro de un lugar. A ver si podemos dibujarlo. Esta es una isla. El viento viene de este lado. El sotavento sería esta parte. Esta parte. Dice entonces el texto, estamos leyendo, haciéndonos a la vela de ahí navegamos a Sotavento de Chipre. O sea, ¿qué quiere decir? La isla que era el Chipre era una isla, por este lado fueron, ¿no? La parte contraria de donde viene el viento para que pudieran navegar con toda libertad y la propia isla les permitiera navegar y que el viento no los empujara tan fuertemente. Entonces, más adelante podemos encontrar que el periodo en el que estaba navegando era el periodo entre septiembre, que más o menos 15 de septiembre, era un tiempo peligroso entre septiembre y noviembre, era un tiempo peligroso para navegar. Por eso es que Pablo hace una advertencia que posteriormente la vamos a leer. Entonces, encontramos aquí, hermanos, que de alguna manera, regreso aquí para retomar nuestra pantalla con la Biblia. Dice entonces, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo, ¿sí? Entonces ahí en esa parte de Sidón, humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, esa es la parte, una parte de Asia Menor, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces, para que los vientos no lo regresaran y pudieran avanzar, fueron por la parte donde los vientos no daban tan fuerte y pudieran avanzar con toda libertad. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó de ella y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Aquí, como decíamos, vamos a la imagen donde estábamos aquí. Tenemos la isla de Creta. A Sotavento podemos decir que si los vientos corrían aquí donde dice Mediterráneo para esta zona, entonces ellos navegaron por esta zona, ¿no? De este lugar que está aquí, ¿sí? Por aquí navegaron, porque esta es toda esta parte de esta península y esta zona que está aquí, ¿sí? Entonces había más posibilidad que hubiera vientos de este lado o de este lado y pudiera navegar más por aquí. Entonces, aquí nos muestra cómo fue esta navegación y fueron avanzando. Entonces era un tiempo complicado de navegación, aunque no se manejan fechas, sí puede haber un antecedente de los tiempos en los cuales se detenían las embarcaciones y que se consideraban peligrosos para estar navegando. Por ejemplo,
los tiempos entre noviembre y enero o febrero se dejaba de navegar, los barcos o las navegaciones estaban detenidas para que no se pudiera navegar. Entonces, por ejemplo, Pablo estuvo en Malta entre noviembre y enero. Cuando se habla del ayuno que se menciona ahí, se habla de unas posibles fiestas de octubre judías, por eso había cierto ayuno. Sí. Entonces, del 11 de noviembre al 10 de marzo, las naves deberían de permanecer en puertos, no estar navegando porque eran cuestiones muy peligrosas. Entonces, menciona dos veces el sotavento, que era un lugar que el sotavento es lo contrario al barlovento. El barlovento es donde viene el aire fuertemente, ¿no? Entonces, esa es la zona donde podían ser inclusive empujados hacia la propia isla y chocar. Entonces, en un sentido de la habilidad marinera, entonces rodeaban para que el propio viento no los aventara contra la propia isla, sino pudieran navegar más tranquilamente. Pero el propio texto nos dice que lo hacían lentamente, ¿no? Dice aquí, y hallando allí un centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que era ahí mismo en la isla de Creta, cerca de la cual estaba la isla de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, sí, sí, siendo ya peligrosa la navegación, entonces entre el periodo de septiembre y octubre era muy peligrosa. Ya noviembre era casi un riesgo expuesto el navegar en estos mares que eran peligrosos en esas fechas. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, que era el mes de octubre, Pablo les amonestaba diciendo, y aquí es donde pues, algunas veces he hecho si fue de alguna manera una profecía o fue un don de ciencia dado a Pablo, pero yo pudiera apelar más al propio conocimiento de Pablo en la navegación. Primero, él se dedicaba a reparar tiendas y velas de los barcos. Segundo, encontramos un texto en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25, donde dice que 3 veces naufragó, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces Pablo habla de cierta experiencia, quizás en los tiempos, en los modos de navegar, en el tipo de embarcaciones, y Pablo hace esta advertencia. Más bien el momento donde sí pudiéramos decir que hubo una profecía, un don de ciencia, es el versículo 23, donde hay una visión y una visitación del ángel de Dios con Pablo, y le da aliento, le da fortaleza, le pide que no tenga temor, hablándole hacia la referencia de que es necesario que comparezca ante el César. Y esa visión, esa tranquilidad, esa paz que adquiere, es necesario que se la traslade a aquellos que también están sufriendo, aquellos 276 personas, entre ellos Julio y los soldados, entre ellos Lucas y Aristarco, algunos otros presos. Entonces hay un momento donde los soldados quieren matar a los presos, ¿no? Prefiriendo a que se les escapen. Por ejemplo, en Hechos 12, cuando Herodes, cuando no se encontró a los presos, Pedro y Juan, o Pedro que había sido liberado por el ángel del Señor, se mandó a aquellos que fueran ejecutados, ¿no? Dice entonces, en este texto, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago.
como náufrago, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de nación, peligros de gentiles. Entonces Pablo en esa experiencia hace esa, esa información. Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Porque vemos que en el versículo 23, donde habla Pablo de la visión que tiene de esa visitación, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, es un exhorto de parte de Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces hay una diferencia en esta parte del texto que estamos leyendo. Sí, dice, va a ser con gran perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, en ese temor pudiera ser que algunos de ellos pudieran morir, así como lo leo en Segunda de Corintios, donde habla Pablo de ciertos temores manifiestos, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esa es la esperanza, hermanos, de Pablo, y también es la esperanza de nosotros como cristianos perseverando en la fe, de que nuestro Dios tiene nuestras vidas en sus manos y es quien obra con todo poder, con toda autoridad, con toda gracia y misericordia en nuestras vidas. Entonces, Pablo está aquí haciendo, conforme a su experiencia, una observación y diciéndoles que no partan, que no salgan hacia allá. Y en el versículo 21 les recuerda esto que en algún momento les mencionó, porque ya eran tiempos peligrosos en este tiempo de octubre, porque dice que en la isla de Malta pasó 3 meses, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, o sea, ya se estaba acercando el invierno, y en el invierno los barcos no tenían que navegar, la mayoría acordó zarpar, y como que fue un consenso ahí, también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, lo que quisieron hacer es dentro de la misma isla, comparto nuevamente aquí. Aquí, la isla de Creta, sí, llegar a esta parte de aquí, sí, aquí está Fenicia, ¿no? Buenos puertos, Lacia, y querían llegar aquí, a Fenicia, pero realmente son movidos y arrastrados, así como lo menciona cuando se ven esta línea verde, y llegaron hasta Malta, porque hay un momento en que ellos deciden que las corrientes mismas los arrastren, ¿no? Entonces, eso es de lo que está hablando el texto. Y, perdón, me cuesta un poquito de trabajo estar cambiando de pantalla. Bueno, entonces ahí habla de que quieren partir a Fenicia, ¿no? O a Fenice, ¿no? Y aquí en el versículo 12, hacerse llegar a esta parte. Dice, era posible arribar a Fenicia, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste, nordeste y sudeste, y pasar allí el invierno. Entonces habían decidido esperar, pero quisieron avanzar un poco más. Pero ¿qué es lo que acontece?
habla de una tempestad inesperada y era lo que Pablo en un sentido común les estaba avisando. Entonces aquí no era ningún don de ciencia, ninguna profecía, sino era algo en la propia experiencia que tenía Pablo, en el uso del sentido común, que muchas veces, hermanos, nos falta a muchos de nosotros el uso del sentido común en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, en algunas cosas, hermanos, que la propia naturaleza nos dice y nos advierte que no tenemos que hacer y nosotros hacemos caso omiso. Por ejemplo, Pablo tenía fe. ¿Por qué no les dijo, pues hagámoslo, no? No hay ningún problema, sino quizás él ya en ese conocedor de los tiempos y de las cuestiones, es mismo el Señor quien le muestra que no va a haber pérdida humana, sino únicamente la nave. Leamos, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando a Creta. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidión, ¿no? Dio contra la nave un viento muy fuerte y siendo arrebatada la nave, que quiere decir despegada porque iban rodeando con mucho cuidado, costeando por la costa de Creta, fueron arrebatados de ese lugar y llevados a mar abierto. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, que decir que la proa, ¿sí? Dentro del barco hay dos cuestiones, la parte frontal y la parte trasera. La proa es la parte delantera del barco y la popa es la parte posterior de la embarcación. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ponerlo de frente, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sí? Entonces, esta imagen que veíamos es precisamente que son arrastrados por el propio viento. No hubo posición, no pusieron anclas, sino simplemente esperaron a ver qué acontecía y posteriormente vemos el propio desánimo hasta del propio Lucas en la propia narrativa que pensaron que no iban a sobrevivir. Entonces, quisiera aquí compartir y ver este mapa que nos da un poquito más qué fue lo que pasó. Fueron arrastrados, ¿no? Aquí su idea era llegar a Fenicia o Fenice y fueron arrastrados, aquí iban rodeando y fueron arrastrados por ese viento Euriclidón, llevados hasta esta zona y después como que retoman y logran llegar aquí a la isla de Malta. Eso es lo que nos dice el texto. Esto que vamos a empezar a leer es este periodo de aquí a acá. Pero así propiamente fueron arrastrados, ¿sí? Fueron desprendidos, dice, ¿de qué? De la costa, ¿sí? Llevados al mar abierto, esta zona que está aquí donde dice el viaje de Pablo, aquí, y llegaron a Malta, esta zona aquí que vemos, Malta aquí en pequeño, aquí llegaron, pero esto es lo que vamos a narrar del versículo 13 hasta el versículo 44. Esto es lo que pasa. Y no hay una narrativa, hermanos, más emocionante, más novelesca que está haciendo Lucas en cuanto al naufragio, la tempestad que están sufriendo, la desesperación de los hombres, la ansiedad, el temor, la angustia que surge en medio de ellos, en medio de una tormenta que golpeaba, que llenaba el barco de agua y en la cual se estaban enfrentando. Entonces, este periodo, nada más de aquí, este tiempo de llegar aquí acá, dice unos 14 días o algo así, menciona, ¿sí? Dice la palabra del Señor, regreso al texto para que sigamos leyendo, ¿no? Dice entonces, esa es esa parte que vamos a narrar. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidión, y siendo arrebatada la nave, o sea, pegada de la costa de la isla de Creta, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era una embarcación pequeña
era una embarcación pequeña, ¿sí? La cual no contaba con una cubierta, era como un pequeño bote para cuando llegaban cerca de una costa pudieran bajar un grupo de marineros, enviarlos una misión cercana, pudieran hacerlo con toda libertad sin que por la profundidad del barco alejandrino o alejandrina, que se llamaba, que era muy pesado y se sumergía, no encallara, entonces usaban botes pequeños. Eso es el esquife, ¿no? Con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, ¿no? ¿Qué es la sirte? Es una elevación de arena en el fondo del mar, ¿no? Aquí dice temiendo encallar, ¿sí? Encallar es como pegar en la parte más baja del mar, donde hubiera peñascos o donde hubiera arena, teniendo ese temor de encallar. En los bancos de Sirte echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva, ¿no? El ancla flotante. Por aquí vemos un poquito, esta es la versión Américas, como siempre, del lado derecho. Sí, y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Sí, o sea, levantaron las velas, las cerraron y, perdón, las abrieron y a donde el viento los llevara. Por eso vimos esa hipérbole o esa circunferencia que hace yendo siendo un camino recto, se hace así como que una gran bolsa porque son llevados por el viento, ¿no? Dice, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva, ¿no? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué quiere decir alijar? Es aligerar la carga del barco. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, ¿no? Hacer una descarga, quitar aquellas cosas que pudieran ser pesadas y que pudieran traer un mayor daño al barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Aquí nuevamente se vuelve a incorporar en la narrativa, ¿no? Lucas, el decir arrojamos, primera persona del plural, en el nosotros, con nuestras propias manos, dice el texto, ¿no? Sí. Arrojaron al mar los aparejos de la nave, que es el poste alto, donde vienen todos los herramientas, velas, cabos y otros elementos de la navegación que eran pesados. Entonces tuvieron todos que, estas 276 personas, tuvieron que trabajar para que de alguna manera salvar la vida de todos, ¿no? Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, que eran las situaciones que se usaban para la navegación. Sí, además de tener algunos mapas, lo que los guiaba y les ayudaba a seguir esos mapas era la posición de las estrellas y del sol, de la cual no tenían a la vista. Entonces, veamos que estaba nublado, que era una gran tormenta y podemos ver que no había sol ni estrellas por muchos días. ¿Cuántos? Pues no dice cuántos. Y acosados por una tempestad no pequeña, el lenguaje de Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sí? Aquí encontramos una expresión de Lucas, un hermano, junto con Aristarco, un Pablo quizás también, pero vemos a un Pablo que busca del Señor y puede hallar esa paz y esa confianza en Dios, como lo leíamos en la segunda carta a los Corintios y lo mencionaba en el capítulo 1, versículo 9, perdón, que estábamos leyendo, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, ¿no? Cooperando también vosotros, ahí está hablando los Corintios, a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor. Entonces,
Ahí encontramos que de alguna manera en Pablo también había ciertas preocupaciones, pero aquí el que describe es en la primera persona del plural, habíamos, nosotros, arrojamos, ¿sí? Perdido toda esperanza de salvarnos, ya habían perdido esa esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿quién? Está involucrado él, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, ¿sí? Oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ese es en su propia experiencia que tenía Pablo en el uso del sentido común, les dijo y les dio esa advertencia de la cual hicieron caso omiso, así como algunas veces, hermanos, a algunos se les da alguna observación, hermano, mire, si usted hace esto, no es porque le esté dando una profecía o le esté deseando que le vaya mal, pues es el camino que lleva hacia una circunstancia que la propia historia, la propia experiencia médica, la propia experiencia de la naturaleza del hombre, nos va a mostrar que algo va a acabar mal, ¿no? Entonces, a veces, en ese sentido, en el propio sentido común, a veces se les da un exhorto, una orientación a los hermanos, y a veces también guiados por el Señor, pero la gente hace caso omiso, hermanos, a estas observaciones, ¿no? En cuanto a algunas cuestiones propias de la vida común, ¿sí? Entonces, a veces es lo que nos falta un poco, hermanos, un poco el sentido común, pero algunos, pues, hacemos caso omiso de tal o de cual situación, ¿no? En donde pudiéramos, este, prever muchas cosas, ¿no? Y anticiparnos a que algo acontezca, que algo pase, pero a veces, hermanos, somos más movidos por la emoción, por el sentimentalismo, eh, por la pasión, por la concupiscencia en nuestras vidas y no hacemos caso, hermanos. La concupiscencia muchas veces nos lleva a actuar de una manera impropia. Muchas veces por eso, hermanos, están los adulterios, las fornicaciones, movidos y arrastrados por las pasiones humanas. Entonces, hermanos, yo creo que hay que tener cuidado en cierto tipo de cuestiones o actividades y ninguno de esos, es que a mí no me va a pasar. Yo tengo mucho dominio propio, yo tengo control, yo soy un adulto, ¿no? Pero no, hermanos, pongamos cuidado en este tipo de situaciones. Simplemente quería mencionarlo porque Pablo habla de, nuevamente, reforzando una experiencia personal, pero ahora viene hablando de una comunión con el Señor y de una experiencia en lo que es en Cristo Jesús y una comunión con Dios. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Los exhorta. Pablo, ¿con qué autoridad o derecho podía exhortarlos? Pues con lo que ya estaba pasando, lo que les dijo que tuvieran cuidado, que eso es lo que él había medio en su propia experiencia visto que podía pasar, pero a veces pasa, ¿verdad? Que el capitán y el jefe del barco decían, no, 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 el que va a saber, nosotros somos los expertos, ¿no? Así a veces, pasa muchas veces, hermanos, es que yo ya soy un adulto, yo sé lo que pasa, yo sé de la Biblia, yo me puedo anticipar y a veces no ven algo que uno puede estar viendo y que puede ser en perjuicio de las personas o de los individuos o de los bienes, ¿no? Pero aquí Pablo les habla y les exhorta con esa autoridad de algo que les dijo y que ahora estaba teniendo cumplimiento, ¿no? Os exhorto a tener buen ánimo, ¿sí? En una condición tan difícil, imagínense tener buen ánimo sin comer, en medio de una tempestad, sin esperanza de vida. Es a veces complejo decir, no tengan temor, ¿verdad? Dios está con nosotros. Y a veces suena algo compleja cuando alguien está pasando por una prueba, una tribulación. Confiemos en Dios, hermano, vamos a orar. A veces es difícil. Lo digo, es difícil, hermanos, porque nos vence nuestros temores y nuestra naturaleza, ¿no? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente el de la nave, porque esta noche
ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ¿no? Sabía que le pertenecía a Dios y al cual le servía, y que además él tenía una certeza de que tenía que cumplir un propósito, ¿no? Que ir con el César, ¿no? Diciéndole a Pablo, no temas. Pablo también podemos decir, estaba o no en ese temor, en esa dificultad, no temas. ¿Sí? Aquí el propio Señor que conoce nuestros corazones envía un mensajero y le dice, Pablo, no temas. O el Señor cuando llega con los apóstoles, pasa a vosotros. Es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por causa de uno, entonces aquí dice que el Señor le permitió o le concedió a Pablo, todos los que estaban ahí. Entonces Pablo estaba orando. ¿Por quiénes? Por los que estaban con él. Tanto los soldados como el centurión Julio, como Lucas, como Aristarco, como los otros presos, como aquel hombre que no les quiso escuchar y que le dijo al capitán, mire, no hay que navegar. Por ellos, por todos estuvo pidiendo porque le fueron concedidos salvar la vida. A veces va a haber pérdida, hermanos, pero Dios en sus santos y benditos propósitos tiene una enseñanza para nosotros, hermanos, en que a veces va a haber algunas pérdidas, pero siempre en el Señor Él va a permanecer lo que Él quiere que permanezca, ¿no? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Sabemos que hay una promesa que el Señor le había dado y esa es la promesa que se mantiene Pablo y es por lo que apela al César, ¿no? Dice Hechos capítulo 23, versículo 11. La noche siguiente se le presentó el Señor, aquí fue el Señor Jesucristo, acá fue un ángel, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y aquí Pablo, vemos más adelante, también apela al César ante Festo, y Festo decide enviarlo. Están sufriendo ya por cuestiones sobrenaturales, en un naufragio, en una gran tormenta, y viene un ángel del Señor a darle fortaleza, a decirle que no tema, porque es necesario que se presente ante el César. Y Pablo quizás en ese momento recordó aquella promesa que el Señor le había hecho. El propio Señor Jesucristo ya le había dicho que era necesario que testificara en Roma. Podía tener esa paz de que sabría que podía llegar, pero además el Señor le dijo, a todos por los que has estado intercediendo, el Señor los ha concedido. ¿Sí? Es como ponerse en la brecha por alguien, ¿no? Es estar intercediendo para que el Señor salvara la vida de aquellos y el Señor obra en ese poder y en esa autoridad, hermanos. Entonces, regresamos acá. Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así como se me ha dicho, dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. Ese asunto, ¿en cuál isla, no? Si no veían tierra cercana, ¿sí? Venida la 14ª noche, 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. ¿Cómo lo sospecharon? Echando la zona hallaron 20 brazas. De cada braza medía 1,67 metros, ¿no? Son brazas porque es la medida de aquí a acá. Es un metro con 67 centímetros. Son brazas o brazos. No, esa era la medida que se tomaba entre brazo y brazo, un metro con 67, aproximadamente 20 metros, 20 brazas, son 33 metros. Dice que avanzaron y eran 15 brazas, 25 metros. Entonces veían que iba subiendo, ¿no? Que ya estaban cerca de un lugar que no era tan profundo,
Sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, por la parte de atrás del barco, y ansiaban que se hiciese de día. La sonda es una cuerda larga con un peso en un extremo en la cual se echaba y se medía, ¿no? Caía, ya se detuvo, jalaban, si estaba detenido es que ya estaba en el piso y en ese momento tomaban la medida, 20 brazas, 15 brazas, ¿no? Entonces los marineros procuraron huir de la nave, los marineros, no los presos. Aquellos que pues, gozaban de esa libertad querían huir, ¿no? Y echando el esquife, el pequeño barco, al mar, ¿sí? Para escapar en esa pequeña embarcación, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa, ¿no? Querían darles más soltura, ¿no? Como que estaban haciendo otra cosa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, ¿no? Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué? Porque había una promesa del Señor que no iba a haber pérdida, pero ellos tenían que permanecer en la nave. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, lo soltaron y lo dejaron ir y lo dejaron perderse, ¿no? Que era una pequeña embarcación, así como en el Titanic bajaron los pequeños barquitos y ahí subieron a la gente para que desalojara, esos eran los esquifes, ¿no? Entonces, esas pequeñas embarcaciones donde podían salir remando un grupo de personas, la soltaron y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis, ¿no? 14 días, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza, aquí usa un proverbio, un dicho judío, que ningún cabello, como el que se usa en Lucas capítulo 21, versículo 18, ningún cabello de vuestra cabeza será perdido, ¿no? Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Ese es un dicho judío. Entonces aquí lo usa Pablo en esa libertad. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. No es que se celebrara la Santa Cena, porque muchos han tomado también ese texto que celebró ahí la Santa Cena, lo partió y dio gracias. No, es una acción de gracias por los alimentos, hermanos. Y lo repartió, no habla de que hubo vino, ni si que se lo repartió nada más a Lucas y a Aristarco, no, se los dio a todos, entonces todos, inconversos, gentiles, paganos, cristianos, judíos, no, entonces no hubo tal Santa Cena que algunos han querido decir y algunos toman este partió el pan y así como los caminantes de Maús en Lucas 24 fueron abiertos sus ojos. No, hermanos, sino simplemente a lo mejor lo que les motivó fue que comieron y tuvieran fuerza y tuvieron ánimo. ¿Sí? Y Pablo lo que hizo fue dar gracias, ¿no? En ese momento de dificultad. Entonces, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, ¿no? Y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces le quitaron aún más carga, ¿no? Ya habían quitado de alguna manera los aparejos, ya habían aligerado la carga y ahora estaban tirando el trigo, el cual transportaban. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada, ¿no? Una ensenada es, vamos a ver si podemos poner el mapa, ¿no? Una ensenada es, vamos a verlo. Por ejemplo, esto, ¿no? El tacón de la bota, ¿no? Aquí de Italia. Esta es una ensenada, ¿no? Sí. Entonces hay tierra de este lado, hay tierra de este lado, donde el mar se mete a tierra, ¿no? Esta es una ensenada, ¿no? Ensenada. Entonces, así como tenemos Ensenada en Baja California, en la parte norte de nuestro país, que está así, y hay tierra así en medio, hay agua, perdón, en medio
de la parte que es del continente americano y el pequeño bracito que está así caído, esa es una ensenada, por eso esa parte se le llama ensenada, ¿no? Baja California Sur creo que es Ensenada o La Paz, creo que se le llama la capital, ¿no? Esa es una ensenada, esta parte de así. Entonces, regresando al texto, dice, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero había una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras, o sea, soltando un poquito más las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, la de la parte delantera, la izaron, la levantaron, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, ¿sí? Entonces, te perdone que regrese aquí, ¿no? Decíamos que la ensenada es esta. Es un ejemplo, nosotros tenemos una parte de la isla de Creta, ¿no? Aquí, dice, iban hacia esta ensenada, ¿no? Soltaron las amarras y en lugar de llegar aquí, dieron aquí en esta zona, donde está ya la parte del tacón, un lugar de dos aguas, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces ellos querían ir hacia aquí, pero soltando todavía el viento los llevó aquí, porque no tenían control pleno de la nave, ¿no? Soltaron de alguna manera, como dice el propio texto, el timón, que no es el que van manejando, sino en la parte de atrás, para que fuera veleando, ¿sí? Movido por un poco por el viento. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que aconteció. Es un poquito complicado de escribirlo y estar manejando para que podamos comprender el texto. Pero dando en un lugar de dos aguas, ¿sí? Se iban a ir hacia la ensenada, pero se fueron hacia esa parte de las dos aguas, el agua del lado derecho y del agua izquierdo, pero había una zona de tierra donde ya era más bajo. Dice, hicieron encallar la nave y la proa hincada o atorada en la arena quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia. Entonces, al quedar nuevamente a la imagen, en ese lugar de dos aguas, si bien los que han ido al mar saben que en esta zona las aguas son menos violentas, más tranquilas. Por eso cuando vayas a una playa, ve a un lugar donde esté así, porque ahí es menos violento que si vas aquí, a esta zona de aquí, el mar pega con toda fuerza, porque precisamente lo que detiene y que impide que el agua llegue o la marea llegue aquí con fuerza son estos dos pedazos de tierra, ¿no? Están, pegan aquí, chocan y aquí ya nada más entra como que lo que queda, ¿no? Pero al estar aquí, estaban siendo golpeados fuertemente por el oleaje, por eso la parte de la proa, la parte de la popa, la parte posterior de la embarcación estaba siendo despedazada en la parte de atrás. Imagínate ese temor viendo cómo ya no se pueden mover y está siendo golpeada fuertemente la parte trasera del barco con las olas del mar, ¿no? Y eso es lo que estaba aconteciendo, lo que estaban viendo. Entonces todos se fueron recorriendo hacia adelante y dice, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa, la parte de atrás, se abría con la violencia del mar. Dice aquí en la versión América, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, dos corrientes, por eso esa parte está así, dos corrientes te golpeaban, ¿no? La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas, ¿no? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. El centurión queriendo salvar a Pablo, porque también pues, tendrían que haber matado a Pablo, y vemos nuevamente la intervención divina de Dios, quizás a través de la propia amistad que sentía Julio hacia Pablo, o esas consideraciones que él tenía, o esa humanidad que presentaba, le quiso salvar, ¿no?
Entonces, porque dicen que los soldados acordaron matar a los presos, debemos de recordar que Pablo era uno de esos presos, para que ninguno se fugase nadando. Les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, que se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y aquí es en un uso del sentido común, los que sabían nadar, nadaron, en una parte ya muy ligera, ¿no? Los que no, pues en una tabla, la propia corriente lo iba a empujar a la orilla de la playa. El propio barco les estaba sirviendo de arrecife, que el arrecife son los que contienen la fuerza de las olas, y estaba siendo empujado y destrozado para que pudieran salir y llegar a tierra, como lo dice el siguiente versículo del capítulo 28. Y estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, ¿no? Ahí llegaron a Malta las 276 personas que el Señor le había dado a Pablo para que fueran, para que mantuvieran la vida, no para que fueran salvos, no, sino para que mantuvieran la vida. Entonces, hermanos, hasta aquí llega este capítulo 27, llegan a Malta, aquí suceden un par de asuntos, un último milagro de Pablo que encontramos aquí, porque vemos en las cartas subsecuentes, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, Timoteo, no vemos que se hable mucho acerca de lo que son los milagros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estar compartiendo, hermanos. Entonces encontramos que se cumplen los propósitos del Señor y Pablo tenía que llegar a Roma y vamos a terminar el capítulo 28 en las siguientes 2 semanas y damos por terminado el estudio del libro de los Hechos. Esperando, hermanos, en el Señor que verdaderamente esté siendo de edificación para tu vida y esté realmente trayendo una gran bendición a tu alma, no solamente en el conocimiento, si ver la manifestación de la esperanza en Cristo, la manifestación de la soberanía del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y viéndolo más en el texto, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hagamos una oración para despedirnos. Señor, te doy gracias y te pido, Padre eterno, que nos des entendimiento y claridad en nuestro corazón, Señor, y que tu palabra venga a ser vida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites tener este estudio del libro de los Hechos y avanzar, Dios, conforme a tu voluntad y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dejamos de compartir y nuevamente te invito y reitero, hermanos, que este estudio del libro de los Hechos estemos tratando de verlo el día domingo por la tarde, 4:30. No quisiera decirlo, pero yo lo veo y confirmo si se está viendo, y a veces solamente aparece una o dos personas. Algunos lo ven posteriormente, ¿no? Y llegamos a 13 personas que lo ven, 14 personas, 15 personas, cuando el número de la iglesia somos más de 70 personas, ¿no? Entonces, esto nos dice a lo mejor si no hay interés o no hay el tiempo, pero te exhorto, ¿no? A que lo hagas y que lo veas y que realmente puedas aprender más de la palabra del Señor. Esa es la motivación, hermanos. No es para obtener más vistas en un video, ese no es el propósito, sino que realmente seas edificado en la palabra del Señor. Bueno, hermano, pues el Señor te bendiga, sea contigo, y pues continuamos la siguiente semana en este estudio del libro de los Hechos. Dios te bendice.